Y bueno, es momento de hablar de los festejos. Porque, a ver, estamos en la semana con Porcero, todo el mundo habla de eso. Todo el mundo habla de eso, dice la canción. Pero también fue el Día del Jubilado y estamos celebrando la Semana del Jubilado. A pura chancleta al aire, porque estuve viendo imágenes y está ahí todo bailando. Y está bueno porque ya estamos en etapa de que al aire libre se pueden empezar a hacer actividades, así que nos visita Cristian Aragón, yo quiero decir bien, pero es director ejecutivo del PAMI Corrientes. Ahora él me va a volver a decir que es UGL, porque recién me dijo, yo me olvidé, pero él es el director ejecutivo del PAMI Corrientes. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cristian? UGL, Unidad de Gestión Local. Unidad de Gestión Local. Local. Cristian, o como bien lo conocen, que... también como Cristian. Sacamos la S en el barrio. ¿Por qué? ¿Y por qué? Cristian. Pero él es del 17 de agosto. Y que no es barrio. Él también vivió en el barrio 17 de agosto. Falta que me diga acá que vivió también en el barrio 17 de agosto y somos, pongo un par de pollo. No lo recuerdo, pero somos primos ahí. Estado Fede por ahí. Claro, somos deportivo. La Mil, Laguna Seca y 17 es medio que el mismo corazón. Claro. Bueno, estábamos diciendo el 20 de septiembre, yo pensé que era el 21, el 20 fue el Día del Jubilado y todas las semanas empezaron a desarrollar actividades. Hay inclusive actividades hoy en el interior de la provincia festejando en las distintas delegaciones. Sí, en realidad los festejos lo estamos haciendo o en lugares al aire libre, como fue ayer acá en Corrientes Capital, o en los centros de jubilados donde usualmente se realizaban estos festejos. Y bueno, por cuestiones de la pandemia el año pasado tuvimos que suspender toda actividad en los centros, por razones obvias. Pero bueno, dadas las circunstancias y ahora que podemos retomar la presencialidad, donde ya empezamos a recuperar esto que teníamos un poquito perdido con las personas mayores, de poder compartir con ellos, bueno, explotó, ¿no es cierto?, en toda la provincia, y lo hicimos el lunes en Paso de los Libres con un agasajo, un almuerzo, el miércoles aquí con un festejo al aire libre en el anfiteatro José Hernández, y hoy se está haciendo en Mercedes un festejo al aire libre, con escenario, con bandas en vivo, y mañana sería lo mismo en Esquina. Vos sabés que cuando se habla de salud, muchas veces uno hace referencia a los medicamentos, a la gestión que se tiene que hacer, que se hace desde el PAMI, y a todo lo que tiene que ver con la cobertura médica, además, pero sin dudas todo lo que es lo recreativo es salud también. Y si hay algo que los abuelos, las personas que ya están jubiladas, sentían mucho, era el encierro. Atrasa mucho el encierro, te hace sentir más grande de lo que estás. A nosotros no se nos complicaba, imagino a la gente más grande, así que este tipo de actividades sin dudas son parte de lo que es una gestión de salud. Por supuesto. Compartir, estaba viendo el coro, yo me reveo en coros cuando sea jubilada. Bueno, yo me reveo. Vos no sé qué harás, pero mañana en Lepiane, yo vamos a ir a coros. Hasta la plaza. Imagino que sí. Ponerle la firma. Y viajes con coros. Sí, la verdad que eso. Todo perfume, ¿viste? Ese perfume fuerte que usan. Pero son los que más onda le ponen los del coro. No, ni hablar, la semana pasada estuve ya, porque además de los festejos estamos retomando también los talleres, que PAMI tiene unos presupuestos para poder incentivar este tipo de actividades en los centros. Estuve en el Club de Abuelos de Edad Feliz, donde tienen un coro, y la verdad que se siente un ambiente de alegría, de distensión, de lindo momento, y claro, como vos decís, se nota que es donde realmente se siente realizado y donde hay salud, donde verdaderamente la persona mayor puede desplegarse. Sí. Nosotros siempre en nuestra gestión le ponemos mucho eje a la participación dentro de los centros de jubilados, no solamente por la cuestión de la organización del centro en sí, sino también por esto que vos comentás, de la cuestión sociopreventiva que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la persona mayor. Y bueno, el PAMI tiene una gama de servicios y un enfoque muy importante, digamos, dentro de la parte sanitaria también nosotros tenemos la parte social. Y estamos fortaleciendo estos ámbitos, estos efectores, como lo decimos dentro del organismo, con un montón de medidas y fundamentalmente con presupuesto aplicado directamente al funcionamiento de estos centros. Uno de estos, que por ahí siempre lo mencionamos, es la asignación universal por centro, que lo habíamos lanzado hace unos meses, nuestra directora nacional lo había anunciado, y la semana pasada hicimos la primera entrega de esta asignación universal que consiste en un pago mensual para todos los centros de jubilados en la provincia, que son alrededor de 70 centros, de 10.000 pesos mensuales, en concepto de sostenimiento y funcionamiento del centro en sí, de cuestiones administrativas, cuestiones contables. Además de eso, tenemos una batería de subsidios con la que buscamos no solamente sostener el centro, sino fortalecer y ampliar. ¿Cuántos centros hay en
más de 70 centros en toda la provincia. Casi uno por localidad, Claro. digamos. Sí, básicamente O sea, uno por localidad, y en Corrientes Capital tenemos más de 15 centros, en Goya hay como 6 centros. O sea que era punto de encuentro, lo valioso que son esos centros para los jubilados. Por ejemplo, me acuerdo, mi abuela volvió una vez que se jubiló, que se pudo jubilar como ama de casa, empezó a recibir todos esos beneficios que tenía el PAMI. Y una de esas fue encontrarse nuevos amigos y poder descubrir, bueno, mi abuela no había viajado nunca. Claro, empiezan a Y viajar. descubrió la está bueno. Argentina entera, yendo y viniendo, qué sé yo. Gente la misma. Turismo, el programa de turismo social se llama ese, que se aplica directamente a los centros, así como también el programa Pro Bienestar, que son los famosos bolsones de mercadería. Bueno, eso se tuvo que frenar, y era un reclamo constante y permanente, porque más allá de que no se podía hacer actividad en los centros, nosotros estábamos presentes en contacto permanente con las comisiones directivas de los centros, con sus socios, turismo social, mini turismo. Los Eso va a volver de a Los poquito talleres, ahora. yo me acuerdo que empezaron a hacer bolsos y todo, reciclando No, bueno, plástico. hay Cursos de ajedrez había. Mirá. Hay algunos computación, cursos que son de computación y para yoga. aprender a usar el cajero Teléfono. automático. Bueno, ahora están los trámites Trámites web, ahí web. de PAMI para las apps de teléfono, para que aprendan. Así es. Porque hay algunos que no les cuesta tanto como a otros, y a otros que directamente no entienden un H de tecnología, digamos. Totalmente. Y bueno, estamos en una etapa de donde estamos adaptando, donde empezamos a utilizar los beneficios de la nueva era de las herramientas tecnológicas. Y la verdad que es importante que también la familia se involucre en ayudar a las personas mayores a adaptarse a estos mecanismos, porque la verdad que tiene muchos beneficios. Bueno, en la pandemia, una de las medidas centrales, además de la medida más importante que tuvo el gobierno nacional, que fue retomar los medicamentos gratuitos para los afiliados de PAMI, el Bademecum gratuito y universal. También con esa medida se implementó la receta electrónica, porque a raíz de la cuarentena muchos médicos de cabecera de PAMI no estaban en condiciones de atender porque formaban parte del grupo de riesgo, considerado de riesgo, por la edad, por cuestiones de salud. Y muchísimos pacientes también. Sí, no, bueno, PAMI. Por supuesto. Casi la totalidad de los afiliados de PAMI son del grupo de riesgo, Claro. pero también médicos de cabecera que estaban dentro de ese rango, y se complejizó la atención médica. Con la receta electrónica logramos resolver de manera casi, te diría, inmediata esa problemática, porque muchos pacientes afiliados nuestros con problemas crónicos, generalmente lo que usan lo que necesitan del médico es la receta para continuar con su tratamiento. Y bueno, con la receta electrónica se mandaba un WhatsApp, el médico le respondía, le emitía la receta, reenviaba la receta, y bueno, podían retirarlo en la farmacia, y todavía lo pueden hacer de manera virtual, es decir, Eso quedó. Muy bien. Es un mecanismo que va a quedar, y al principio era complejo, difícil, no sabían por qué, a veces uno quiere el papelito firmado, pero después de un tiempo se amoldó, se acostumbraron, las familias también ayudaban, algún hijo, algún sobrino, algún nieto. ¿Y las recetas son inentendibles también o ellos se entienden? No, ya están más claras, se ve con código y todo. ¿Viste? No, O sea, bueno, ese problema también, también pudo es necesario. resolver. Se va mejorando. ¿La gente se acostumbra a hacer los trámites web o tenés todavía, ya ahora que se puede, mucha gente haciendo cola fuera del PAMI? Hay como esa necesidad de ir y consultar. Y más que nada, el jubilado quiere hacer una fila para conversar con alguien. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella se va a conversar con alguien a una fila. Hacer los trámites. Sí, mira, Pero tuvieron mucho miedo también, eso hay que decirlo. no, la situación de la pandemia fue compleja y difícil y dura, y en algunos casos hasta, bueno, todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Pero en cuanto a los afiliados, en una primera etapa hubo dificultades, pero una vez que empezaron a ver que el ordenamiento, más que nada por los turnos que nosotros dábamos en la oficina, porque es una cuestión de acostumbrarse, en vez de ir espontáneamente, entras a la página, sacás el turno y te vas el día del turno. Al principio era como complejo, bueno, algunas consultas que no requerían ni siquiera de ir a la oficina, pero después se fue disipando, y hoy en día prácticamente estamos trabajando al 100% con turnos, salvo cuestiones de urgencia. Y bueno, a veces alguna que otra consulta que podemos evacuarla ahí en la oficina. También reforzamos el 138, la atención telefónica. Claro. Tratamos de resolver eso para poder brindarle otra alternativa al afiliado o a la que quiera consultar sobre las cuestiones de PAMI. Y también está funcionando, y llegan muchas consultas a través de la página de PAMI, a través de la aplicación. Tenemos un grupo de compañeros trabajadores de PAMI que están dedicados a atender la demanda vía web, de formularios online. Por ejemplo, cambio de médico a cabecera, ya entran directamente por el sistema y se resuelve en 24 horas. Y la verdad que
que está funcionando, que más allá de todo lo malo que nos dejó esta pandemia, también nos ha acelerado muchos procesos, inclusive a nosotros, el teletrabajo, las reuniones virtuales, hicimos un sinfín de reuniones virtuales con la gente a nivel central, nos acostumbramos ya, yo no he viajado desde que asumí, no he viajado a Buenos Aires todavía, en casi 2 años de gestión, para ir a retomar temas de lineamiento de gestión. Todos los lineamientos que fuimos recibiendo fueron de manera virtual, por las vías convencionales como el correo electrónico. Bueno, ahí está bueno, si bien por las reuniones virtuales. Las reuniones cara a cara tienen lo suyo, pero eso también, ir, claro. esperar, qué sé yo, todo eso. Pará, porque 2 años que no tuviste que hacerlo, está bueno. Soluciona la vida, llegar a Buenos Aires, ¿hacer cuánto? No sé. Llegar, estar en un hotel, esperar que al otro día, recién a las 6 de la tarde, se junten, ¿entendés? A las 8 estamos todos, ¿no? ¿Listos? Ponete un computador al lado, chicos, por favor, silencio. Sí, yo creo que hay cosas que vinieron para quedarse. Hemos hecho reuniones con los centros de jubilados también virtual. Tenemos algo que se llama consejo participativo, que son a los miembros de los centros de jubilados que participan en la gestión. Nosotros en esta etapa le queremos dar mucho hincapié al diseño prestacional que viene realizando PAMI. Hay toda una reforma prestacional de cómo el PAMI paga sus servicios, cómo contrata sus servicios, y queremos que los centros de jubilados y los afiliados en sí participen en el proceso de desarrollo de esa idea. Así que lo hicimos toda la pandemia con las reuniones virtuales, con el Consejo Participativo, con los centros de jubilados directamente, con sus miembros de comisión directiva, y la verdad que salen cosas muy interesantes y bueno, te permiten, ¿no es cierto?, seguir la relación, el vínculo. Pero personalmente para mí no hay nada como el cara a cara, como estar la reunión ahí, con todos los cuidados que ameritan. Lo hemos hecho también, hemos recorrido la provincia y bueno, seguimos aprendiendo y seguimos conociendo a nuestra población de adultos mayores, de personas mayores, afiliadas y afiliadas. Dijiste así como al pasar, pero me cayó la ficha. Hace 2 años que estás al frente del PAMI. Sí, rapidísimo. ¿El principal desafío que tuviste estando ahí? El principal desafío que tuve y que tengo es poder garantizar un servicio de calidad para los afiliados y afiliadas. Es el principal desafío al que nos encontramos en el día a día. Hubo algo que a nosotros nos quedó muy marcado cuando nos reunimos con la directora nacional ese 27 de diciembre, cuando asumíamos, empezábamos la gestión y después, bueno, al otro día estuvimos acá en Corrientes, que fue que el PAMI tiene, cuando uno entra a conocer se da cuenta de la magnitud de lo que significa esta institución para, no solamente en términos de medicina, no solamente en términos de salud, ni en términos sociales, sino como regulador del mercado interno, como ente estatal en sí. Y nosotros siempre decimos que de hecho es la obra social más grande de América Latina, con 5 millones de afiliados y con una recaudación, el tercer presupuesto del Estado Nacional. Y aún así, con todo eso, necesitamos trabajar el concepto que se tiene de la obra social. Lo trabajamos día a día y a veces ocurre que con todo el esfuerzo que hace PAMI para poder brindar todos los servicios que brinda de manera gratuita, y aún así cuesta que por ahí se comprenda esa magnitud y se entienda lo importante y el rol del PAMI, pero no del PAMI en sí, sino que se comprenda los que componen el PAMI, que son los afiliados, son las personas mayores, que ese respeto y ese buen trato que hay que tener con la persona mayor, no solamente por cuestiones de buena costumbre y de cultura, sino también porque son importantes en cuanto a la cuestión económica, en cuanto a la cuestión social. Sí, y además aportaron toda su vida para poder tener su obra social. Pero esto que decís es tal cual en el sentido de que muchas veces hemos escuchado ir a una farmacia, cualquiera de nosotros, y una persona afiliada al PAMI casi que queda última en la fila porque parece como que es menos. Totalmente. Y esas son las cosas que... Debe ser lo contrario, mirá. Claro. Para y ni hablar de muchos rapidito, médicos que cobran por encima. Creo que son esos pequeños que son grandes problemas, que sí, habría que revertirlos. Mirá, porque es gente que aportó toda su vida para tener dar una idea así muy por encima y muy a ojo. El PAMI genera, en términos de trabajo, 160 puestos directos de trabajo y más de 5.000 puestos indirectos de trabajo. Es decir, si hoy el PAMI desaparece del sistema económico en la provincia de Corrientes, hablando de Corrientes solamente, desaparecen casi 6.000 puestos de trabajo, así, de una. Se saca del sistema una inversión de unos 7.000 millones de pesos anuales, solamente para la provincia de Corrientes, solamente para la provincia de Corrientes. Ni hablar de lo que es para todo el país.
son 300 médicos a cabecera, 100 médicos, 100 odontólogos, más de 70 oftalmólogos, 25 clínicas privadas, casi todas las clínicas privadas de la provincia tienen PAMI. Atienden PAMI y se sostienen por PAMI. Y esto lo digo con total claridad porque no hay que tenerle temor a contar alguna cosa. Hay clínicas que se sostienen gracias al aporte estricto que hace el PAMI. Mira. Si el PAMI deja de prestar servicio en algunos sanatorios, se cierra la clínica. Y corta. La que vos me digas, la más grande, la más chica que vos me digas, te puedo asegurar que deja de funcionar. Y eso lo tiene que saber el afiliado, porque está yendo a un lugar que se sostiene con su obra social y lo tienen como claro. Y es como decir, o te dicen, sí, pero bueno, con PAMI me tenés que pagar tanto. Como si fuera una cosa totalmente que prohibido. Sí Mirá, o sí. para que lo sepa la ¿qué tiene la que hacer el arteria, jubilado cuando le dicen algo así? Principalmente plantarse con el prestador y después hacer la denuncia o hacernos llegar a nosotros la No te pueden reclamo. cobrar un centavo más. No le pueden cobrar ningún centavo. Lo único que está previsto legalmente que hay un porcentaje de cobertura es en los medicamentos que no están dentro de Bademecum universal, que son de cobertura del 50%. Es decir, si vos por ahí tenés un medicamento recetado que no está dentro de la cobertura total, tenés el 50% del medicamento, aún así, digamos, no es que no tenés cobertura de medicamento. Es lo único que está previsto que se deba pagar. Lo demás, servicio que se te ocurra, es gratuito. Cualquier plus que te quiera poner, nada, a su casa. No, se denuncia. Está fuera del convenio, es un desvío de la prestación que le decimos nosotros latazo, y corresponde una sanción o la baja del prestador. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente, por eso hablaba hoy del diseño prestacional y conversar con los afiliados para ir, porque los afiliados son los que te plantean acá tardan mucho, demoran mucho los turnos. En este lugar tienen la tendencia a cobrarnos. Acá te tiran la posta. nos van contando cómo reciben el servicio y nosotros venimos trabajando para elaborar un mecanismo que tal vez desaliente ese tipo de conducta. Más allá de todo lo que implica, digamos, el aporte presupuestario que genera, que pone PAMI en la provincia, tal vez el sistema se deba rever y elaborar un sistema de pagos que sea más eficiente a la hora de poder cobrar para los prestadores, como para que se desaliente la mala atención o los desvíos de las prestaciones y se alienta la buena atención y a... Cristian, una pregunta. ¿Qué hace el PAMI con una de estas denuncias? Por ejemplo, acá en Clínica Loquet me están cobrando arriba Pero de... ¿cómo? Son jodidos los Loquet. Claro, sí, puede ser. No, picante. Pero, ¿cómo actúa el PAMI ahí? Ante esas bueno, denuncias? Tenemos llegan y el apercibimiento, sacan que es una sanción donde queda como antecedente, la multa económica, donde se le descuenta un monto, de acuerdo a la situación, se determina cuál es el monto, y la baja del convenio directamente con el prestador. Son los tres niveles de... Esa sería como el último, ¿no? La baja es... La baja sería el La último baja en el nivel. caso de lo que él decía era si algunas clínicas y deja de ser no prestador de está PAMI. queriendo dar nombres, pero algunas clínicas y sanatorios directamente tienen que cerrar sus puertas si no tienen PAMI. Adentro. Está bien, Pero- por Vigo. Pero bueno, Parece es bien. que Mira, yo creo que igual, es un datazo ojo, para todos los, no es los para jubilados poner- que están escuchando, no, y para que No es porque- para poner como villano a nadie, sino no. para poner en valor lo que significa Sí. el afiliado del PAMI para el sistema Claro. en sí, no solamente el sistema sanitario. Los centros de jubilado, a través del, por ejemplo, el programa Pro Bienestar, que son los bolsones de mercadería, generan un aporte mensual de casi 10 millones de pesos mensuales en el padrón que tenemos de afiliados que son beneficiarios del programa, que son casi 30.000. Cuando los centros de jubilados hacen la compulsa de precio, ellos mismos compran la mercadería. En la masa total son 10 millones de pesos mensuales que se vuelcan a la economía para las cuestiones para la calidad alimentaria, porque el programa Pro Bienestar lo que busca es calidad alimentaria y toda una dinámica dentro del centro de jubilado que también tiene un impacto económico. No solamente son las actividades sociopreventivas y el reencuentro y los afiliados, sino también hay un trasfondo técnico y muy profundo en cuanto a lo económico que a veces la gente no sabe por desconocimiento. A nosotros nos toca hacer mucha docencia cuando recorremos la provincia, contándole cada una de las medidas los servicios que ya tienen disponibles y cada una de las medidas que hemos venido tomando en esta etapa, sobre todo en la pandemia, donde tuvimos que hacer un enfoque de 360 grados, un reenfoque de nuestro objetivo y tratar de contener la pandemia y trabajar a consecuencia de eso, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que es importantísimo
estos ámbitos que ustedes nos dan para poder comentarle a la audiencia y a los afiliados lo que tienen a disposición. Pero usted tiene que venir cuando quiera, maestro. La verdad que sí. Qué buenos datos, ¿eh? Qué bueno. Sí. Ojalá la gente esté ahí prestando muchísima atención a lo que se dice, porque es verdad lo que dice Mayra. Muchos están ahí, viste, esperando que la atiendan a todo, porque tienen PAMI, como dice que vaya a pedir fijado al kiosco, y no, pasa usted, no pasa señora, después a mí. Y no es así, o sea, haciéndolo casi los... Mira, hemos aumentado, por ejemplo, el diseño prestacional, como le digo yo, como se lo denomina, tiene distintos niveles. Para el nivel 1, que son los médicos de cabecera, sí, la atención primaria, la primera etapa de la consulta, hemos aumentado casi un 150% el valor de la cápita que cobra el médico de cabecera. Porque queremos ponerlo en enfoque. Siempre lo decimos, lo venimos hablando. Lo que buscamos es, ahora que estamos en una etapa ya de exigir, al principio lo que hicimos fue reordenar los valores que se pagan. Empezamos con una cápita de 50 pesos, de 42 pesos, perdón, y hoy estamos sobre los 100 pesos de cápita al médico de cabecera. ¿Qué es la cápita? Es el valor que cobra el médico de cabecera por el padrón de afiliados que tiene para atender. Por ejemplo, un médico de cabecera de 500 afiliados cobra 50.000 pesos por mes base. Sin atender a los 500. Sin atender a los 500. Solamente por... Aparte de eso, cobra por cada atención. O sea que tranquilamente él atendiendo, además de los 50.000 pesos base que tiene, tranquilamente puede llegar atendiendo 250, 300 afiliados por mes, a casi 100.000 pesos por mes, solamente de PAMI, digamos. Entonces, el valor que tiene que tener y que debe tener y que no siempre, digamos, que tiene, también hay que decirlo, porque muchos médicos de cabecera, hay que reconocer, están dedicados y atienden muy bien a nuestra población de adultos mayores, tiene que estar en la prioridad del prestador. Y ese es el desafío que nosotros venimos llevando adelante, de exigir, de que conozcan sus derechos los afiliados y de que exijan también, y nosotros actuar, por supuesto, porque somos, siempre lo decimos, nosotros somos los empleados de los afiliados. Los verdaderos dueños de la obra social son los afiliados, y eso siempre hay que poner en valor, porque se merecen, por todo lo que te contaba que implica la institución, pero además porque le debemos un respeto a nuestras personas mayores. Ahí está, muchísimas gracias, Cristian. Le recordamos a la gente que es pami.org.ar/trámites, ahí puede entrar a... ingresar, y hay muchos trámites que ya se resuelven todos online. Y el 138, PAMI escucha y responde. Mirá, Sí, ahí está. PAMI escucha y responde. Y también responde el señor Cristian Ron. Le pedimos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Director ejecutivo de... Desea enviar algún saludo, hay gente que lo está viendo, me parece. Sol está por cumplir 15 el año que viene. Una desubicada, realmente, ya le hemos dicho. Tiempo, ¿no? Una desubicada total. Nos hace sentir ¿Cómo va a muy crecer bárbaros. así? Pero Muy bueno. bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted.